Hola amigos, hoy les enseñaré a conectarse a una base de datos local con SQLite en Android Studio. Lo primero que debemos hacer es configurar nuestro archivo Dragler, que es lo que vemos acá. Y bueno, para poder utilizar la versión de SQLite debemos incorporar un nuevo servicio o un nuevo proceso. En este caso vamos a utilizar Android X. Android X con respecto a, bueno, también tenemos que poner una serie de variables, ¿no? Que ustedes igualmente lo pueden implementar o lo pueden poner en su proyecto. Entonces, como esta nueva versión viene de Kotlin, que es el nuevo estándar de codificación de Android Studio, no lo vamos a implementar de esa forma. Lo vamos a implementar de esa forma porque mi entorno virtual de Android Studio está actualizado. Si no estuviera actualizado, lo haríamos de la forma usual que solíamos hacer, pero en esta nueva versión ya con Kotlin ya cambia un poco lo que es la configuración. Entonces, bueno, agregamos estas dependencias y creo que sería eso. Después, bueno, tenemos el inicio de nuestra aplicación, que bueno, mm, es una ventana emergente que pasado un cierto tiempo de 2000 milisegundos redirige a la ventana principal, que es, en mi caso se llama View Category. Entonces, bueno, ustedes lo pueden implementar de la manera que quieran, pero lo más importante es crearnos esta clase que significa database, que está en la carpeta database. ¿Ya? Entonces, en esa base vamos a inicializar nuestra base de datos. Entonces vamos a ir a la clase database y importamos lo que es para poder conectarnos con SQLite Database, estas dos librerías, y el útil, ¿verdad? Después, primeramente tenemos esta clase es estática, por lo tanto la conexión eh, es un atributo estático, y cuando le damos init database pasamos el contexto. Bueno, si queremos podemos pasar el contexto, no hay problema si no queremos. En mi caso lo estoy pasando para poder mandar alertas. Ok, entonces tenemos el método connect database y le enviamos en el contexto. Y bueno, acá realizamos el new, creamos el objeto y nos pide un útil, y es por eso que este útil es estático. Vamos a ver qué tenemos en útil. O sea, en la carpeta útil tenemos todos los datos estáticos que va a contener nuestra base de datos. Todo es referente a la base de datos. Ok, entonces acá de útil vamos a agregar el nombre de la base de datos. Ok, y es por eso que acá dice database. Después enviamos el contexto y bueno, acá lo vamos a poner null porque no tenemos ningún método factory, y la versión de la conexión, no, la versión de la base de datos. Entonces, bueno, creamos un método populate en caso de que queremos migrar datos o queremos preguntar si nuestra base de datos existe. Entonces en populate, bueno, solo en la parte superior solo creamos lo que es la
la conexión a la base de datos o creamos la base de datos. Ahora acá en check database verificamos si la base de datos existe. ¿Ya? Si existe, entonces vamos a obtener los datos. Si no existe, lo que vamos a hacer va a ser crear o migrar. En este caso yo estoy realizando una migración. ¿Ya? Son objetos, ¿verdad? Acá tengo mi modelo de datos, que es categoría, formato de descarga, ítem y producto. ¿Ya? Que no son objetos que tienen un ID, un nombre, una imagen. Entonces tenemos los getters y setters de los atributos que tiene. Y de la misma manera de format download y de ítem igual, producto igual. Entonces, ¿dónde estábamos? Ya, estamos acá. Entonces yo lo estoy guardando en un array list, mis categorías. Esto es para realizar la migración, si es que quiero hacer migraciones, o si quiero que mi base de datos inicialice con ciertos datos en primera instancia. Después tenemos lo que es, creamos una categoría y de útil obtenemos lo que es los textos, ¿verdad? Los textos de datos que yo quiero ingresar. Acá ven, tenemos lo de todos los textos y todos los formatos de consultas que yo quiero realizar. ¿Ya? Acá están todos los datos estáticos que no deberían moverse, porque en este caso si son datos estáticos, para una migración siempre deberían ser los mismos, es por eso que están acá. Entonces agregamos, realizamos la migración. En primera instancia solo creamos los objetos y los guardamos en una lista. ¿Ya? No hacemos nada distinto. Después, acá donde dice insert, son funciones donde insertamos a nuestra base de datos. Entonces ponemos SQLite database, que va a ser, decimos que va a ser de escritura. Entonces hacemos un recorrimiento a nuestra lista de categorías que anteriormente hemos agregado. Entonces obtenemos cada elemento que nosotros deseamos insertar en nuestra base de datos y decimos SQLite escritura, SQLite, y generamos la consulta que es en formato SQL estándar, y indicamos la tabla y qué valores y en qué columnas vamos a insertar. Entonces decimos en la imagen y en nombre y en imagen URL. Entonces los datos que vamos a introducir van a ser estos. Y posteriormente, como esto es, cerramos la consulta cuando acabe, y posteriormente también hacemos la inserción de productos, que sería de la misma manera, solo cambiando lo que queremos insertar, ¿verdad? Como en nuestra base de datos ya está definido, entonces nuestra inserción no va a ocurrir ningún problema. Ya, en caso de que desde la vista de la aplicación queremos insertar productos, bueno, tendríamos que poner esto pero con un try catch, ¿verdad? Por si hay alguna excepción. Después, y en la parte de donde si existe la base de datos, acá verificamos de la misma manera. Entonces como la base de datos en realidad solo es un archivo plano que está encriptado, entonces solo hacemos la búsqueda de ese archivo con el nombre de nuestro proyecto. Acá tenemos, entonces vamos a buscar el archivo. Entonces si existe el archivo, entonces eso quiere decir, bueno, acá hacemos la lectura, ¿verdad?, del archivo. Entonces le enviamos la dirección y una referencia de que va a ser una base de datos.
Entonces decimos checks si es distinto de null. Si es distinto de null quiere decir que la base de datos existe. Si no, entonces preguntamos, decimos que nos devuelva falso, ya, porque no existe. Entonces, si quieren crear versiones de bases de datos, pueden cambiar el nombre. Si digamos ya crearon su base de datos y quieren modificar las tablas, el nombre de la base de datos debe ser distinto. Pueden poner 1, 2 o cualquiera de esos. Después, bueno, estamos acá. Entonces, ahora estamos acá, ¿verdad? Entonces, si existe nuestra base de datos, lo que vamos a hacer va a ser seleccionar las categorías. ¿Ok? Entonces, bueno, lo vamos a hacer más interesante. Lo vamos a seleccionar las categorías una vez insertado también los productos. Entonces vamos a agregar también por acá. ¿Ok? Entonces vamos a poner, lo vamos a debuguear porque esto no tiene vista para poder ser visualizado, pero ya ustedes en su implementación de cómo quieren visualizarlo ya sería depende de ustedes, ¿verdad? Después, bueno, este es en el caso de que como es una clase que extiende de SQLite Open. Bueno, vamos a volver acá primeramente. Estamos acá, ¿verdad? Realizamos el método, viene acá. Y como es como esta es una clase que extiende de SQLite Open Helper, tiene sobreescribimos los métodos que tienen esta clase para poder tener un control sobre las tablas y datos de nuestra base de datos. Entonces, en primera instancia vamos a crear las tablas, ya. Por eso es que existen estos métodos que están sobreescribiendo a la superclase. También tenemos el onCreate, onDragle, y bueno, acá decimos si nuestra base de datos sí existe, entonces va a hacer una serie de cosas, ¿verdad? Va a crearlas. En caso de que no existiera, si existe, entonces lo va a dejar. Entonces acá donde dice create tables, que sería en este caso, o sea, acá está haciendo una limpieza de datos y lo está volviendo a crear por si no está creado, ya. Y open database, que sería la actualización de datos. De acá insertamos también los datos. Este es en el caso de que a ver cómo les puedo decir, la actualización de datos, ya. Acá tenemos todo lo que les mencioné, que sería la especie de migración, ¿eh? Por eso tenemos estas funciones de insert. Estas son funciones que nosotros mismos las creamos. Ok, ya. Después, bueno, acá tenemos alguna parte de lo que es el server, que más adelante los voy a explicar. Este es para otro tutorial, que lo que hace es conectarse a una base de datos, a un API service que está en otro lado, imaginando que nuestra base de datos está alojada ya en otro sitio web. Utilizamos esto, pero esto les voy a explicar en el siguiente tutorial. ¿Ya? Ahora vamos a probar si está funcionando nuestra aplicación. Esta es la vista principal, que no va a contener nada, todo es interno, ¿verdad?
vamos a hacerlo correr en un Samsung, que en realidad ustedes no van a poder ver la visualización por la aplicación, porque lo que queremos ver es que la base de datos se esté conectando y tenga y esté recibiendo datos o creando clases o creando tablas, insertando los datos, etcétera. ¿Ya? En este caso no nos es tan relevante mostrarlos por la pantalla. Bueno, está configurando. Y bueno, también les puedo mostrar lo que es el layout que estoy usando, que no son tan complicados, son simples, solo es para que no tenga, no configuremos muchas cosas. Entonces acá tenemos la vista inicial de nuestra aplicación, que es una especie de pantalla así, de esta forma. Y luego tenemos lo que es la vista principal, que básicamente no les estaré haciendo ver por ahora, porque no nos es relevante, como les mencioné. Está vacío. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser depurar, ¿ya? Si no sabemos usar la depuración, seleccionamos este de acá, que es como un ejecutador, y estos son punteros de nuestra aplicación, donde se va a detener en tiempo de ejecución, ¿ya? Entonces nos va a aparecer una especie de punteros reteniendo la aplicación en el instante de tiempo. Este es el espacio, el lugar de espacio de memoria que está ocupando nuestra aplicación, el dato, ¿verdad? Entonces nos está diciendo que se está conectando, está haciendo una conexión, ¿verdad? Entonces seguramente va a venir esta función después, que va a ser esta. Entonces va a preguntar, ¿verdad? Si ahora lo retenemos ahí y dice y va a preguntar, ¿verdad? Si ya existe una versión. En mi caso va a aparecer que ya existe la versión, entonces va a mandar directamente a esta función de acá, ¿ya? Luego estaremos probando con una nueva base de datos nueva, solo cambiándole el nombre de nuestra base de datos. Entonces, como podemos ver, ya existe nuestra base, entonces es por ende que entra acá. Ahora está realizando la consulta, ¿verdad? Que está realizando la consulta, y si no existe datos, el puntero se va a situar acá. Si existe datos, entonces el puntero se va a situar por acá, haciendo un recorrimiento de los datos. Entonces tenemos un cursor y dependientemente de cuántos de las columnas que tengamos en nuestra tabla, vamos a poder seleccionar los punteros. En este caso solo seleccioné dos punteros, que serían el 0 y el 1. El 0 hace referencia al ID y el 1 al nombre, ¿ya? Entonces acá vamos a ejecutarlo, vamos a continuar la ejecución, y entonces quiere decir que existen datos, por lo tanto, por el hecho de que no haya entrado acá. Entonces está haciendo una selección, y como podemos ver acá,
recuperó un dato de lavado y cuidado. Entonces, ese dato, ¿dónde lo tenemos? ¿Cómo hemos realizado eso? Entonces, en primera instancia, la primera vez que se ejecutó ese programa, no existía la base de datos. Entonces, o no había, sí, no existía. Y fue a crearla y a realizar la migración. Por eso que tenemos estos datos de ejemplo para la migración. ¿Ya? Entonces, tenemos, ¿verdad? Estos. Ahora, ¿qué ha recogido? Bueno, acá tenemos en categoría, tenemos dos categorías. La primera, vamos a ver qué se llama lavado y cuidado de la ropa, que es lo que nos sacó, y el otro es higiene y cuidado. Entonces acá en nuestro dato, como podemos ver, nos está botando ese texto que ha sido migrado anteriormente. Ahora vamos a crear una nueva base de datos y lo vamos a probar otra de nuevo. Vamos a darle next, next, y recoge el siguiente dato, ¿verdad? Next. Entonces cuando ya no existe un cursor, va a aparecer una especie de columna así. Entonces nuestra aplicación, vamos a continuar la ejecución, y como dice return, entonces ya no va a realizar ninguna acción, y es por eso que ahí termina el proceso. Entonces ustedes acá pueden guardarlo en un modelo de datos como lo tengo acá, y desde la vista hacer llamado solo a lo que tenemos acá dentro de, solo hacer llamado al modelo de datos que tenemos. ¿Ok? O sea, les estoy diciendo que tengan algo así, pero que se carguen automáticamente desde acá, ¿verdad? Desde el llamar ya. Eso ya viene de parte de ustedes, el cómo lo quieren interpretar o visualizar sus datos. Ahora nos vamos a disponer a cambiar nuestra base de datos. Vamos a llamar base de datos 2. Entonces, cuando ejecutemos el programa, nuestra base de datos va a ir a buscar esa base de datos si existe, o sea, el archivo si existe. Como no va a existir, va a hacer la migración. Ok, vamos a ver. Este código lo estaré subiendo para que ustedes lo puedan implementar o ponerlo en su proyecto. Y nuevamente se nos retiene acá, crea el objeto, ponemos siguiente, y de nuevo, ¿no? Pregunta si la base de datos existe. Entonces ejecutamos. Como no existe, como cambiamos el nombre de nuestra base de datos, entonces va a proceder a hacer la migración, ¿verdad? Acá dice insert. Entonces vamos a ir a ese método que es insert. Entonces creamos esta clase, decimos que es de escritura, y hacemos un recorrimiento a nuestra lista de categorías que hemos creado estáticamente, ¿verdad? Tenemos los datos y hacemos la ejecución del SQL. Entonces hacemos el insert y va a continuar, ¿verdad? Entonces estos métodos lo está haciendo de forma anónima, ¿verdad? Por el onCreate, porque como es una base de datos nueva, entonces recién viene al onCreate porque es nuevo. Entonces es por eso que se ejecutan recién estas funciones. Después
bueno, como hicimos llamado a get category para ver qué era lo que estaba guardando, entonces nuevamente hace un select de categoría y nuevamente va a ir a preguntar, ¿verdad? Como insertamos los datos no va a entrar, entonces va a entrar por acá, va a hacer el recorrimiento de datos y nuevamente tenemos lo que es lo que nos está devolviendo, ¿verdad? Como es un cursor, entonces tenemos que darle un next move y terminada la secuencia hacemos el cerrado, ¿no? Cerramos la consulta, ahí tenemos el otro y realizamos de las demás, ¿verdad? Ya lo voy a detener acá porque era eso lo que queríamos ver. Y bueno, eso sería todo y hasta luego. No olviden darle me gusta. Si hacen la reutilización de este código, sería interesante que pongan un me gusta, digamos, si les funcionó o si les fue útil. Y hasta pronto.